Hola inversores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. En este video vamos a mencionar las mejores acciones para invertir en el mes de junio. Para arrancar, quería comentarles dos acciones que van a competir fuerte en los próximos años, entre ellas para ser el que se mantenga liderando el sector que cada vez tiene más competencia en lo que respecta a vehículos eléctricos. En este caso, quiero mencionarles la siempre polémica y que para mí tiene un futuro enorme, como es Tesla, que el día 3 de junio estará presentando un evento y su nuevo vehículo eléctrico que contará con novedades muy interesantes y como ya sabemos, estas presentaciones con el señor Elon Musk suelen ser muy populares y generan millones de vistas y opiniones en el mundo en general. Hace unos días hice un video que se los voy a dejar acá arriba, donde hablo un poco sobre esta noticia, por si quieren saber un poco más sobre de qué trata este evento. Por otra parte, Tesla es una empresa que parece estar siempre un paso por delante de la competencia. Un gran problema que viene sucediendo es la escasez de chips o semiconductores debido a la enorme demanda que hubo en esta época bastante prolongada de pandemia, lo cual afectó mucho a empresas muy importantes, ocasionando que tengan que generar frenos en sus producciones. Y Tesla no se queda de brazos cruzados, sino que estaría tomando la decisión de comprar una planta de producción, ya que los semiconductores son cada vez más importantes en los vehículos eléctricos. Está creciendo más de un 6% por año la demanda y se espera que esto siga creciendo exponencialmente hasta multiplicarlo por 5 en los próximos años. Por otro lado, está avanzando en la industria de tal manera que su modelo, el Y, se podrá fabricar con solamente 3 componentes. La verdad que es una verdadera locura. Resumiendo un poco para no irme tanto por las nubes, estaría ensamblando solamente 3 componentes, los cuales fueron aprobados por la industria italiana IDRA. Son las prensas más grandes del mundo y esto hace que sea muy sencillo el ensamble del vehículo, haciendo que aumente la rapidez de producción y se reduzca notablemente el costo. Estas piezas se fabrican en 90 segundos con la posibilidad de hacer 1000 piezas por día. Se reduce el costo un 40%, el personal necesario en un 20% y el espacio requerido en la fábrica se disminuye un 30%. Otra noticia importante sobre Tesla es que comunicó que estará haciendo una transición en su asistencia al conductor para realizar el cambio del radar, que ya todos conocemos, por cámaras ópticas. Esto se suma a este gran desafío de acercarse cada vez un poco más a poder lograr un vehículo 100% autónomo. De lograr ser la primera en cumplir este objetivo, no sería ilógico pensar que las acciones van a tener una elevada suba en la cotización. De esta noticia tengo que hablar de la segunda empresa seleccionada para invertir en este mes de junio y es Ford, la cual organizó un evento donde tuvo una gran presentación indicando que iba a duplicar su gasto para generar vehículos eléctricos, siendo de 30.000 millones de ahora al 2025. Se planteó un gran desafío indicando que el 40% de sus ventas para el 2030 serán por vehículos eléctricos. También mencionaron que están con una gran oportunidad de crecimiento y creación de valores. Recordemos que ya presentó su popular pickup F-150, que tiene el título de ser el vehículo más vendido en todo Estados Unidos, y ya hay 70.000 personas que compraron este último modelo. Ford se enfoca y será una competencia muy seria para Tesla, tanto en el presente como en el futuro. ¿Ustedes cuál de estas empresas ven mejor encaminada para invertir? Déjenme sus comentarios, así podemos hacer un lindo debate. Pasando a la próxima empresa seleccionada, tenemos a Nvidia, la cual viene de tener una presentación de resultados realmente impresionantes.
Sus resultados presentados fueron récord en el primer trimestre de 2021, que en gran parte tuvieron mucho que ver su división de gaming y data centers. Sus ingresos récords fueron de 5.660 millones de dólares, un aumento de más del 84% comparado a su última presentación del mismo periodo del año pasado y un aumento del 13% sobre el último trimestre del 2020. Esto indudablemente demuestra una situación inmejorable para Nvidia. La demanda que tuvo fue tan fuerte que está habiendo una gran escasez, mientras que sus data centers continúan con su expansión gracias a la inteligencia artificial, reinventándose constantemente y no solamente cumpliendo, sino que también logra superar con creces las expectativas. Algo que también sumó en sus ganancias fue la minería de Ethereum, es que son 155 millones de dólares solo con productos dedicados al minado de criptomonedas. Esto se suma a los beneficios de la venta de sus placas para gaming, lo que totaliza un monto de 2.760 millones de dólares, lo que es un aumento del 106% en solamente un año. Nvidia está cotizando en este momento en aproximadamente 620 dólares y el Bank of America ya le puso como precio objetivo 750 dólares. Una enorme empresa que por lo menos en mi cartera no puede faltar. Siguiendo con el video, este nuevo mes nos trae un mundo un poco más estable, si se quiere, con toda la crisis que venimos teniendo desde el 2020. Es momento de tener en cuenta empresas que están dedicadas al sector del turismo, hotelería, aerolíneas y casinos, las cuales fueron muy golpeadas en este último tiempo. De todo continuar con esta recuperación hacia una vida normal, las personas estarán con la enorme necesidad de viajar, de conocer, de vivir y de salir de tanto encierro. Acá les quiero hacer hincapié, continuando con las recomendadas de junio, con la gigantesca empresa Boeing, la cual hice el último video, que pueden verlo desde este link que les dejo acá arriba, que habla de una manera muy breve sobre las últimas noticias y cómo puede ser una empresa que está teniendo una muy buena oportunidad debido al gran crecimiento que puede tener en el corto y mediano plazo. La próxima empresa recomendada y última es Disney, la cual tiene noticias muy buenas que pueden hacer que tenga un crecimiento futuro impresionante. Una de sus últimas noticias indican que tiene una estrategia a nivel internacional donde se confirma a Disney Plus como la única plataforma unificadora de contenidos. En este 2021 cerrará 100 canales de televisión y todo da a entender que se va a enfocar al streaming. El mismo Bob Chapek, director ejecutivo de la compañía, indicó que con esta estrategia tendrá una mayor demanda su servicio de Disney Plus, ya que todo será migrado al servicio de streaming, y a la vez indicó que cuando sea el momento adecuado para pisar el acelerador, Disney no dudará e irá más fuerte y con un enfoque a sus plataformas deportivas. Pero aún hay más noticias positivas para tener en cuenta a Disney como empresa a invertir. Como hablábamos anteriormente, el mundo, al volverse un poco más normal y uno poder visitar lugares, Disney todos sabemos que es una de las grandes atracciones turísticas para cualquier turista. Ya abrió su parque temático de California, donde solamente acceden residentes de la zona. Pero hay buenas noticias y se admiten las ventas de boletos para no residentes como una segunda etapa de reapertura. Abrió el 30 de abril y tuvo una muy buena concurrencia, y ahora el día 15 de junio estaremos ante la presencia de otras regiones de Estados Unidos y también del mundo para visitar Disneyland. Deberá ser todo muy organizado, donde las personas deberán sacar sus reservas con anticipación, ya que sin esto no podrán ingresar. El volver a la vida normal hará que las acciones de Disney se estabilicen y vayan al alza. Y si sucede, esperemos que no, el virus continúa, tenemos la tranquilidad que con Disney Plus está haciendo un excelente trabajo y es una competencia muy seria para Amazon Prime y Netflix.
Vamos a cerrar acá este videito para no alargarlo mucho más. Me gustaría que dejen su dedito para arriba los que llegaron hasta esta parte. Espero no haberlos aburrido mucho. Agradezco a los que hayan llegado hasta el final, como también agradezco a cada uno de los que dejan sus comentarios, sus likes y su buena vibra. Quiero invitarlos a suscribirse a los que aún no lo hicieron, lo cual me ayuda muchísimo a continuar creciendo el canal. Espero que cierren bien su día y que junio sea todo verde.